¿Cuánto dolor puede soportar un ser humano antes de quebrarse? ¿Existe un límite para el sufrimiento? Esta es la historia más antigua sobre la fe, el dolor y la redención. Una historia que ha atravesado milenios porque toca la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué sufren los inocentes? Prepárate para conocer a Job. Hace miles de años, en la tierra de Uz, existía una ciudad próspera. Entre sus habitantes vivía un hombre cuyo nombre significa el perseguido o el enemigo. Irónico, considerando lo que estaba por venir. Su nombre era Job. Pero Job no era un hombre cualquiera. Era legendario por tres cosas. Primero, su familia. Tenía una esposa fiel, 7 hijos varones y 3 hijas. Las escrituras dicen que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra. Segundo, su riqueza era incomparable. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Pero había algo más valioso que todo eso, algo que lo hacía único. Job era íntegro y recto, temía a Dios y se apartaba del mal. Cada mañana madrugaba para ofrecer sacrificios, no solo por él, sino por cada uno de sus hijos. Quizás pecaron y maldijeron a Dios en su corazón, pensaba. Era un padre protector, un líder respetado, un hombre sin mancha. La Biblia dice algo extraordinario. Era el hombre más grande de todo el Oriente, pero su grandeza estaba por ser probada de una manera que ningún ser humano debería experimentar. Mientras Job vivía su vida en la tierra, algo estaba ocurriendo en el cielo. Un día llegó para el Consejo Celestial. Los ángeles de Dios, los hijos de Dios, se presentaron ante el trono del Altísimo. Era una reunión de seres celestiales. Pero entre ellos venía alguien que no pertenecía allí. Satanás, el adversario, el acusador de los hermanos, apareció entre los ángeles. Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Con arrogancia, Satanás respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Había estado observando, buscando, cazando. Entonces Dios hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Dijo Dios. No hay otro como él en la tierra. Es íntegro y recto, teme a Dios y se aparta del mal. Era un elogio directo del Creador del universo, una declaración de orgullo paternal. Pero Satanás tenía una teoría oscura sobre la fe de Job. Satanás se rió con cinismo. ¿Acaso Job te teme de balde? Tú has puesto un vallado protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones se han multiplicado en la tierra. Pero, y esa palabra cambiaría la vida de Job. Extiende ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Satanás estaba seguro de que la fe de Job era transaccional, que amaba a Dios por los beneficios, no por quien es Dios. Era una acusación sobre toda la humanidad disfrazada como una acusación sobre Job. Dios aceptó el desafío. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y así comenzó la prueba más grande de fe jamás registrada. Job no sabía nada de la conversación celestial. No tenía idea de que se había convertido en el centro de una batalla cósmica. Para él era un día ordinario. Sus hijos mayores estaban festejando en casa del primogénito, como acostumbraban hacer. Entonces, en un instante, todo cambió. Un sirviente llegó corriendo, sin aliento, con terror en los ojos. Los sabeos atacaron de repente. Se llevaron los bueyes y las asnas. Mataron a los criados a filo de espada. Su voz se quebró. Solo yo escapé para darte la noticia. Job aún estaba procesando las palabras cuando otro mensajero apareció. El segundo mensajero cayó de rodillas. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo yo escapé. 7.000 ovejas, la mitad de su fortuna, desaparecidas en minutos. Pero no había tiempo para llorar.
Un tercer mensajero venía corriendo. Los caldeos formaron 3 cuadrillas, atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé. 3000 camellos robados. En minutos, Job había perdido prácticamente toda su riqueza. Décadas de trabajo, generaciones de patrimonio, todo desaparecido. Pero Satanás había guardado el golpe más devastador para el final. El cuarto mensajero llegó con lágrimas recorriendo su rostro. Temblaba de pies a cabeza. No podía hablar. Job lo tomó por los hombros. ¿Qué pasó? ¡Habla! El hombre sollozó. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando un gran viento del desierto azotó las 4 esquinas de la casa. La casa cayó sobre los jóvenes. Su voz se quebró en un susurro. Murieron todos, todos. Solo yo escapé para darte la noticia. En un solo día, Job perdió todo: su riqueza, sus sirvientes y lo más precioso, sus 10 hijos. ¿Cómo reaccionaría? El cielo y el infierno esperaban su respuesta. Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo profundo, rapó su cabeza siguiendo la costumbre de lamento. Su corazón estaba destrozado, su mundo había colapsado, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se postró en tierra y adoró. Con voz quebrada pero firme, Job declaró: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio del peor dolor imaginable, adoró. No maldijo a Dios, no cuestionó su justicia. La Biblia registra algo poderoso. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás había perdido la primera ronda, pero el adversario no iba a rendirse. Otro día llegó para el consejo celestial. Los hijos de Dios se presentaron otra vez, y Satanás también. Dios le preguntó de nuevo: ¿De dónde vienes? Satanás respondió igual: de recorrer la tierra. Pero esta vez había frustración en su voz. Dios recordó su victoria. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Conserva su integridad, aunque me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Pero Satanás tenía otro plan. Piel por piel, gritó Satanás. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. Era una nueva apuesta. La riqueza es reemplazable, pero el dolor físico constante. Dios permitió la segunda prueba. He aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Y Satanás descendió con una sonrisa cruel. Satanás hirió a Job con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Úlceras dolorosas, supurantes, que no sanaban. Job tomó un pedazo de cerámica rota para rascarse y se sentó entre las cenizas del basurero de la ciudad. La imagen del hombre más grande del oriente sentado en la basura, cubierto de llagas, rascándose con desechos. Entonces, su propia esposa llegó con palabras que lo cortaron más profundo que cualquier llaga. Su esposa, quien también había perdido a sus 10 hijos, lo miró con desesperación. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era una tentación disfrazada de misericordia. Termina con este sufrimiento. Renuncia a Dios. Job la miró con tristeza. Como habla cualquier mujer necia, hablas tú. ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos también el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios, pero su prueba apenas comenzaba. 3 amigos de Job se enteraron de su calamidad: Elifaz temanita, Bildad susita y Zofar naamatita. Vinieron de lejos para consolarlo, pero cuando vieron a Job desde la distancia, no lo reconocieron. Alzaron su voz y lloraron. Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches. Nadie habló una palabra,
porque veían que su dolor era muy grande. Pero cuando rompieron el silencio, en lugar de consuelo, trajeron acusaciones. Elifaz dijo: los que han cometido iniquidad han segado lo mismo. Dios no castiga sin razón. Bildad agregó: si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Zófar fue más directo: confiesa tu pecado oculto. Durante capítulos y capítulos, estos consoladores molestos, como los llamó Job, lo bombardearon con teología simplista. Los justos prosperan, los malvados sufren. Si sufres, has pecado. Pero Job sabía la verdad. Job defendió su integridad una y otra vez. No he pecado, ustedes no entienden. Pero también comenzó a luchar con preguntas profundas. ¿Por qué me ocultas tu rostro? ¿Por qué el justo sufre? No maldijo a Dios, pero sí clamó por respuestas. Su angustia era real, su confusión genuina. En su momento más oscuro, Job dijo algo profético que resonaría por miles de años. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no los de otro. En medio de su sufrimiento incomprensible, Job aferró una esperanza eterna. Los debates continuaron. Las acusaciones se intensificaron. Job clamó y clamó por respuestas. Y entonces, cuando parecía que Dios guardaba silencio eterno, Él habló. Dios respondió a Job desde un torbellino, no con explicaciones, no con disculpas, sino con preguntas. ¿Quién es ese que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete ahora como varón los lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y comenzó un interrogatorio divino que dejó a Job sin palabras. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Decláralo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Dios apenas estaba comenzando. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Pregunta tras pregunta. No era crueldad, era perspectiva. Dios estaba revelando algo crucial, la diferencia entre el Creador y la criatura. ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras de Orión? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz? ¿Quién puso la sabiduría en el ibis? ¿Das tú al caballo su fuerza? ¿Vuela el halcón por tu sabiduría? Dios mostró su soberanía absoluta sobre la creación. Y entonces Job habló. Job respondió al Señor: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Era el silencio del entendimiento, la humildad del encuentro genuino con lo divino. Pero Dios no había terminado, porque Job necesitaba ver algo más profundo. Dios describió a Behemoth. Es la primera de las obras de Dios. Sus huesos son fuertes como bronce, sus miembros como barras de hierro. Luego habló de Leviatán, la criatura del mar que nadie puede domar. ¿Quién puede abrir las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes hay terror. El mensaje era claro. Si Job no podía controlar estas criaturas, ¿cómo podría comprender los caminos de quien las creó? Finalmente, Job entendió. No necesitaba explicaciones sobre por qué sufrió. Necesitaba ver quién es Dios. Job respondió: De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepintió de pecado. Se arrepintió de haber demandado respuestas de Dios como si fuera su igual.
Había conocido acerca de Dios. Ahora conocía a Dios. Y eso cambió todo. Dios se volvió a los 3 amigos. Mi ira se encendió contra ustedes, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los acusadores fueron juzgados. Job debía orar por ellos para que Dios no los tratara conforme a su necedad. Job, el acusado, se convirtió en intercesor de sus acusadores, y entonces llegó algo que nadie esperaba. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Las llagas sanaron, el dolor desapareció, pero la restauración apenas comenzaba. Lo que vino después fue algo extraordinario. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, lo duplicó todo. Job había tenido 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Había tenido 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. En lugar de 500 yuntas de bueyes, ahora tenía 1,000. En lugar de 500 asnas, ahora tenía 1,000. Dios duplicó cada posesión. Pero había algo más precioso que la riqueza. Dios le dio de nuevo 7 hijos y 3 hijas. La Biblia menciona los nombres de las hijas porque eran extraordinariamente hermosas: Jemaima, Cesia y Queren-Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Job les dio herencia entre sus hermanos, algo inusual que mostraba su transformación. Algunos preguntan, ¿por qué no duplicó sus hijos como duplicó sus posesiones? Pero hay una respuesta hermosa. Job no perdió a sus primeros 10 hijos para siempre. Ellos esperaban en la eternidad. Ahora tenía 10 en el cielo y 10 en la tierra, 20 hijos en total. La vida eterna no es una pérdida, es un traslado. Dios sí, había duplicado su familia, solo que la mitad estaba en un lugar mejor. Pero aún faltaba algo más en la historia de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Comieron con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Dónde estaban estos parientes durante su sufrimiento? Ahora que estaba restaurado, aparecieron. Es un recordatorio realista. No todos los que celebran tu victoria estuvieron contigo en tu batalla. Job vivió 140 años después de estas cosas. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. 4 generaciones de bendición. Décadas para disfrutar la restauración. Tiempo para contar su historia. Tiempo para discipular. Tiempo para adorar al Dios que lo probó y lo restauró. Y entonces, después de una vida larga y llena, llegó el final. Y murió Job viejo y lleno de días. No dice que murió feliz, aunque probablemente lo era. No dice que murió rico, aunque lo era. Dice que murió lleno de días, satisfecho, completo. Había vivido plenamente, había conocido el sufrimiento más profundo y la bendición más abundante. Había conocido a Dios no solo de oídas, sino cara a cara, y eso hizo toda la diferencia. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de esta historia antigua? Primera lección: no todo sufrimiento es resultado del pecado. Los amigos de Job estaban equivocados. A veces Dios permite el dolor por razones que no entendemos. Job era inocente y aún así sufrió terriblemente. Esto destruye la teología de prosperidad y la religión transaccional. Pero hay más que aprender. Segunda lección: hay una guerra espiritual que no vemos. Job no sabía nada del desafío en el cielo. No conocía la conversación entre Dios y Satanás. Estaba peleando una batalla cósmica sin saberlo. Tú también puedes estar en medio de algo más grande que tú. Tercera lección, quizás la más importante. Tercera lección: la fe genuina no depende de las circunstancias. Job no adoró a Dios porque tenía bendiciones. Adoró a Dios porque es Dios. Esa es la diferencia entre fe verdadera
y religión transaccional. ¿Amas a Dios por quien es Él o por lo que te da? Satanás apostó que la fe de Job era falsa. Perdió. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? Cuarta lección. Dios no nos debe explicaciones. Nunca le dijo a Job por qué permitió su sufrimiento. En lugar de eso, le mostró quién es Él. Y eso fue suficiente. No siempre entenderemos el por qué, pero podemos confiar en el quién. Y finalmente, quinta lección. Dios restaura. Quizás no siempre en esta vida, pero la restauración vendrá. Job dijo, «En mi carne he de ver a Dios». Tenía esperanza eterna. Si estás en tu prueba más oscura, recuerda, tu historia no ha terminado. Dios escribe finales hermosos. Job comenzó bendecido, fue probado hasta el límite y terminó doblemente bendecido. Pero más que las bendiciones materiales, ganó algo invaluable. Ganó un conocimiento profundo de Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la meta, no las bendiciones, no la prosperidad, conocer a Dios íntimamente. Algunas personas conocen acerca de Dios. Job llegó a conocer a Dios. La historia de Job atraviesa milenios porque toca el corazón humano. Todos sufrimos, todos cuestionamos, todos necesitamos fe que resista. Job nos muestra que es posible, que puedes perderlo todo y aún así no perder tu fe. Que Dios es digno de confianza, incluso cuando no entendemos. Que el sufrimiento tiene propósito, aunque no lo veamos, y que al final Dios restaura, recompensa y redime. Esta es la historia de Job, el hombre que lo perdió todo, pero nunca perdió lo más importante. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué estás atravesando? Recuerda, tu prueba no es tu final. Es solo un capítulo, y Dios escribe historias de redención hermosas